que ya comenzó. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta segunda parte del ciclo de charlas sobre historia de México con temática de la masonería. En esta ocasión nos van a hablar un poco sobre la masonería durante la era del Porfiriato, durante la era porfiriana. Para ello, hoy contamos con Aarón Rojas García. Antes de comenzar, Aarón, ¿gustas platicarnos un poquito de tu trayectoria académica? Claro que sí. Buenas tardes. Yo soy Aaron Rojas. Yo soy estudiante de la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También soy parte de la Red Humanista por Latinoamérica, capítulo México, donde soy director de la revista Región Humanista. Y bueno, también soy replicador oficial en The Non-Violence Project México, que es una asociación que se dedica a la promoción de la no violencia, ¿no? Dentro de mis intereses en el ámbito académico histórico, pues bueno, están evidentemente la era porfiriana, también la historiografía conservadora, sobre todo en los periodos del Primer y Segundo Imperio, y pues bueno, he estudiado algo sobre el tema, también junto con algunos de los compañeros que han compartido charla en ocasiones anteriores, tomé dos cursos de historia de la masonería en México, y bueno, de ahí el interés que surgiera de poder participar en estas charlas, ¿no? He intentado hacer esta charla no solo breve, sino concisa, de tal modo que todos podamos entenderla. Entiendo que es un tema complicado que, como ya lo hemos visto en otras presentaciones, pues se puede prestar a un poco de duda respecto al qué era o cómo se llevaba a cabo, pero siéntanse en la libertad de preguntarme lo que ustedes crean pertinente, ¿no? Es una presentación que, a pesar de que es muy concisa, está hecha principalmente en dos partes. La primera, pues vamos a hablar principalmente de la masonería durante la era porfiriana, y la segunda es un poco hablar sobre el tiempo histórico que transcurría en México durante la era porfiriana, ¿no? Entonces, intentaremos ahondar un poco en este proceso histórico que es determinante para la construcción del México moderno, y de ahí pues que haya surgido este interés en poder dar la charla. Muy bien, Aarón. Con lo que mencionas de tu trayectoria, pues se nota que eres una persona súper preparada a pesar de tu corta edad. Y eso es algo que me gusta porque contamos con historiadores que tienen una gran trayectoria y que son muy buenos en lo que hacen. Entonces, pues, antes que nada, una disculpa al público por esta tardanza, pues son fallas técnicas que llegan a ocurrir. Y pues bueno, Aarón, el escenario es todo tuyo y te escuchamos. Sí, muchas gracias, y igual, perdón por esta tardanza, no la teníamos prevista. Pero bueno, eh, comenzamos. Bueno, primero quiero tocar un poco de los antecedentes históricos antes de entrar de lleno en el tema, ¿no? Y bueno, eh, como sabemos, y ya lo han platicado compañeros en las pláticas anteriores, pues México estaba antes de la era porfiriana sumida en un profundo caos, ¿no? En un caos que pues había empezado desde antes de que México existiera como país, ¿no? Y que solamente se acrecentaría con la caída de Maximiliano y el establecimiento del emperador Iturbide y el establecimiento de la República, ¿no? Esto lo que ocasionaría sería una división muy clara en la sociedad entre dos bandos, ¿no? Ya sea bien liberales o conservadores, o republicanos centralistas y republicanos federalistas, y esto llevaría a años y años de peleas, ¿no? Estos pleitos y enconos sociales tendrían su punto más álgido o su cumbre durante el Segundo Imperio. ¿Y por qué durante el Segundo Imperio? Bueno, porque como sabemos, y ya lo platicó anteriormente el doctor
en la sesión pasada, pues esto enfrentó directamente no solamente dos facciones políticas, sino dos visiones de nación diferentes, ¿no? Estaban aquellos que, si bien, digamos, disentían en cuanto al cómo debía de ser la república, pero querían una república, y otros que creían que un imperio o una monarquía sería mejor, ¿no? Cabe aclarar que ninguna facción pretendía, digamos, atacar el bienestar de los mexicanos, sino más bien ellos creían que su posición política y lo que ellos habían cultivado, lo que ellos buscaban cultivar, pues era más bien un modo mejor de entender la mexicanidad y lo que se desarrollara dentro del territorio mexicano, ¿no? Ellos veían a la República como una posibilidad de traer paz al país, ¿no? ¿Por qué? Porque un monarca, desde su visión, estaría por encima de todos los problemas nacionales que pudieran traer consigo una república, ¿no? Ellos decían que un país de un solo hombre era imposible de ser gobernado, y en cambio una monarquía, al tener, por ejemplo, un primer ministro y unas cortes, se veía limitado en su poder por todos lados, ¿no? Sin embargo, bueno, todos sabemos lo que pasó, la república triunfó, y con ello triunfó también la ideología liberal, ¿no? En 1867, no espero que se aprendan fechas, sino es para ir aclarando y situarnos en un punto histórico más o menos preciso. Pero bueno, en 1867 cae la monarquía y se da el triunfo liberal, ¿no? Y con ello comienza por Juárez un intento de política conciliatoria, ¿no? ¿Qué significaba esto? ¿No? Que decir, bueno, ya independientemente de lo que haya pasado antes de 1867, hay que buscar la unidad nacional, porque de lo contrario, el país no podrá salir adelante, ¿no? Juárez estaba muy esperanzado en ello, un poco también, pues, para legitimar su gobierno, pero también, pues, como una forma de avanzar y con ello ir cimentando un país fuerte. A la muerte de Juárez, bueno, Lerdo de Tejada tomaría el poder. Él, a diferencia de Juárez, era un liberal puro, ¿no? Como ya lo escucharon en pláticas anteriores, un liberal puro era, digamos, una persona radical, ¿no? Y él suspendió esta política conciliatoria, que lo único que trajo, pues, fue nuevamente enconos sociales, ¿no? Esta política conciliatoria buscaba principalmente, ¿no? Subsanar los altercados vividos con la iglesia, ¿no? Con los liderazgos regionales, ¿no? Los cacicazgos regionales, y pues evidentemente también pues con las diferentes logias que existían en el país, ¿no? Que estaban muy de la mano, como ya lo explicó en su momento la compañera Edith, pues estos también servían como partidos, ¿no? Ya lo iremos viendo más adelante, ¿no? Esto se suspendió, sin embargo, sería retomado más adelante, ¿no? Pero sí hay que aclarar que el triunfo liberal fue también el triunfo de un proyecto de nación que empezaría Juárez y que se concluiría o se llevaría a cabo con Porfirio Díaz. Esto es muy importante, ¿no? Ahora bien, en México había principalmente dos bandos, ¿no? Conservadores y liberales, y asimismo las logias, como ya le hemos mencionado, eran también partidos políticos, ¿no? Existían dos principales, los yorquinos y los escoceses, ¿no? Y de manera general, aunque no era una regla, los yorquinos representaban al bando liberal y los escoceses al bando conservador, ¿no? Había uno más que era el rito nacional mexicano, que digamos, sería propiamente algo fundado dentro del país, pero a nivel internacional, digamos, estaban estas logias que en México adoptarían estas dos posturas, y de ahí también que hubiera tanto encono no únicamente dentro de la sociedad, sino también dentro de las logias masónicas, ¿no? Bueno,
¿Y qué pasaba con Porfirio? Bueno, Porfirio, a grandes rasgos, era de una nueva generación. Era de una generación que había, si bien no nacido, sí crecido en México independiente, en un México ya que no estaba bajo el control de la corona española y que durante mucho tiempo se había cimentado en ello, ¿no? Él no creció ya con estos muros, que sí tuvieron muchos, de, por ejemplo, al ser, de pertenecer a ser criollo o peninsular, se tenía ciertas venias. Él no lo vivió y entonces pudo crecer y, digamos, desarrollarse de una forma diferente a lo que lo habían hecho, por ejemplo, Juárez o Lerdo, ¿no? Que eran de una generación mucho más atrás y que ellos sí habían vivido, digamos que de modo más claro esto, ¿no? Él no, aunque si bien esta libertad no trajo consigo, digamos, eh, bonanza económica, ¿no? Era un país sumamente inestable, como ya lo hemos visto, un país sumido en la guerra, sumido en conflictos internos que muchas veces solamente servían para empobrecer más a la sociedad y que si tú te ponías de un lado u otro, pues eso significaba que te permitieran o no un trabajo, que se te aceptara o no, por ejemplo, una escuela, o que pudieras vivir o no en un lugar determinado, ¿no? Ahora, esto, sin embargo, trajo consigo un modo diferente de pensar y esto sería aprovechado por Porfirio, ¿no? Porfirio aprovecharía, digamos, todas las barajas, todas las cartas que tendrían en la baraja esta libertad que se acababa de adquirir y pues digamos, para no ir más lejos, en ese momento solo había, digamos, tres cosas que uno podía hacer para poder sobresalir. Bueno, una era ser comerciante, ¿no? Pero aún siendo comerciante, los comerciantes se dedicaban, por ejemplo, a las letras. También podían acceder porque tenían la capacidad económica de poder acceder a una educación. Ellos o sus hijos podían ser también clérigos, ¿no? Y esa sería una primera opción que tomaría Porfirio. Él en un principio entraría al seminario, aunque lo terminaría dejando. Y la otra, pues, era adquirir poder mediante las armas, ¿no? Era, como vemos, algo muy común y que a excepción, por ejemplo, de Juárez, Lerdo, que si bien, bueno, ellos llegaron también por un movimiento armado, pues ellos no pertenecían propiamente a huestes armadas, ¿no? Porfirio aprovecharía todo porque él entraría al seminario, pero también se ejercería las armas y él estudiaría la carrera bueno, de abogado junto con Porfirio, con Benito Juárez. De hecho, él sería su padrino, porque una vez que deja el seminario, lo abandona su padrino, que era el arzobispo de Oaxaca, y lo apadrina Juárez. La guerra no le permitió terminar y ejercer, pero bueno, Porfirio se enfrentaría a esta nueva realidad, una realidad que permearía en México durante más de 60 años y sería determinante para formar su carácter y lo que haría tiempo después, ¿no? Ahora, antes de entrar a la masonería durante la era porfiriana, pues es preciso aclarar una cosa, ¿no? Pues la diferencia entre porfiriato y era porfiriana. Bueno, ya hablamos como antecedentes de estas guerras que se habían venido dando, del triunfo liberal con Benito Juárez y finalmente pues del establecimiento de la República como manera definitiva de entender la nación mexicana, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces si hablamos de porfiriato y era porfiriana? Muy a grandes rasgos podemos decir que ambas posturas, digamos, que se ponen de manera de lados opuestos, ¿no? Si uno se refiere a porfiriato, este es un concepto que escribió Cosío Villegas, fue un historiador del Colegio de México, y él describía al porfiriato como un gobierno que giraba alrededor de la figura de don Porfirio Díaz, ¿no? Del presidente de la República, y que así pues todo lo que se hacía
tenía que pasar por él. Esto es importante porque si queremos entender la masonería durante la era porfiriana, pues es importante destacar esta figura omnipotente de Porfirio Díaz, ¿no? Ya veremos por qué un poco más adelante, ¿no? Entonces, también deslegitima hasta cierta medida los logros alcanzados durante el gobierno de Díaz para establecer una idea de caos, de pobreza, ¿no? Que sería adoptada, por ejemplo, por los gobiernos postrevolucionarios para cimentar la necesidad de una lucha para liberarse del tirano y por lo tanto legitimar el movimiento armado que tendría como resultado pues otra dictadura, ¿no? La dictadura perfecta, como diría Vargas Llosa. Si uno se refiere a era porfiriana, es exactamente lo contrario, ¿no? Es de aceptar que efectivamente, y ya lo veremos más adelante, sí hubo una represión poderosa, sí había pobreza en el país, pero que tampoco era determinante en México, ¿no? Muchas naciones, incluso más prósperas que México, por ejemplo, la Gran Bretaña, ¿no? O bueno, Inglaterra, el Imperio Inglés, tenían esta pobreza terrible y esta terrible desigualdad, ¿no? Y que no era endémico de México ni tampoco consecuencia de Porfirio Díaz, ¿no? Y que más bien este establecimiento de 30 años de paz permitiría un progreso importante para la nación, el situarla en un mapa, en lo que entonces se conocía como el concierto de las naciones y permitirle participar en eventos económicos, políticos que de otra forma nunca hubiera podido ocurrir porque México era visto como un país con pues poco más que civilizado, ¿no? En donde apenas cabía la ley. Porfirio entonces, y desde el principio, procuraría acabar con este estigma y pues sí, y él decía, por ejemplo, que debía de sacarse la sangre mala para dejar entrar sangre buena, o incluso gente de su mismo gabinete, como Justo Sierra, decía que él se gustaba de que le dijera dictador porque, digamos, en el sentido más puro de la palabra, dictador es aquel que ordena, que dicta, ¿no? Que dice cómo debe de ir es una u otra cosa. Y de ahí que a él a lo mejor no le gustaba tanto, pero tampoco le molestaba que le dijeran dictador, porque era lo que se necesitaba en ese momento, ¿no? Es necesario entender estas dos posturas, intentar posicionarse en medio de ambas, porque si bien no le falta razón a quien dice que la figura de Porfirio era omnipotente, tampoco es deslegitimar por completo la obra que haría Díaz, y de ahí que se entienda entonces no solo el proceso histórico, sino también pues el tema de nuestro interés, que es la masonería durante la era porfiriana. Bueno, ya lo decíamos, ¿no? Con el triunfo de Juárez, ¿no? Pues todo parecería haber terminado, pero más bien estaba lejos de ello, ¿no? El presidente de la República estaba muy interesado en establecer una república federal, ¿no? Una república también en donde las creencias religiosas fueran independientes del actuar político y pues de esa manera se garantizara una independencia de poderes, ¿no? Pero aunque esto sería propuesto a nivel federal, también se buscaría lo mismo para con las logias masónicas, ¿no? Esto sería propuesto por los yorquinos desde antes de que México fuera México, ¿no? Aunque no de manera exclusiva, sí los yorquinos, los masones yorquinos serían determinantes en que este modelo de nación se llevara a cabo, ¿no? Sin embargo, el año de 1867 no significaría el cese ni un parteaguas de las pugnas ideológicas, ¿no? Como nos podemos dar cuenta, ¿no? Y menos dentro de la masonería, ¿no? La masonería debe entenderse, como ya lo han dicho mis compañeros, no como un ente independiente y separado, ¿no? Del devenir mexicano, sino como algo que es partícipe de lo que pasa en la nación. Y de ahí entonces que de existir pugnas entre mexicanos, pues existirían pugnas también dentro de la masonería, ¿no? Esta discusión, que era de ámbito político, pues llegaría a las logias por dos motivos. La primera es que, pues,
eran estas logias ocupadas como partidos políticos, ¿no? Y la segunda era que, pues, dentro de las logias había, digamos, personajes que se decantaban hacia uno y otro bando, lo que obviamente causaba conflictos, ¿no? Una vez caído el imperio, ¿no? Se buscaría una unidad masónica, ¿no? Pero al mismo tiempo, esta unidad pues tendría que ser encabezada por alguien, y los ritos que existían en México, principalmente el escocés, el yorquino y el nacional mexicano, pues buscarían apropiarse de la legitimidad masónica, ¿no? Así es entonces que el establecimiento de una autoridad única y con ello la reestructuración de las logias y de los miembros de las mismas, pues estaría muy lejos de alcanzarse, ¿no? O al menos no se veía que a corto plazo esto pudiera llevarse a cabo, porque era necesario, para empezar, un factor de unidad, ¿no? Y estos factores de unidad se dan solamente bajo dos premisas. Una, pues que se sientan agredidos y entonces se unan, o dos, que exista un líder con la legitimidad suficiente para unificarlos. Y pues hasta el momento se veía más probable la primera que la segunda, ¿no? Así pues, como sabemos, y no me voy a detener mucho en ello, Porfirio era un hombre de armas, ¿no? Y era masón escocés, ¿no? Él estaría en cargos muy importantes dentro de la masonería escocesa, ¿no? Eh, y, eh, pero al mismo tiempo, pues era un hombre político y de su tiempo, ¿no? Él no congeniaba con la idea del Lerdo de Tejada, creía que estas acciones radicales que él emprendía solamente servían para enconar y dividir a la sociedad, e intentaría levantarse en armas en dos ocasiones. La primera con el plan de la Noria, en el que no me voy a detener, ¿no? Y la segunda en el plan de Tuxtepec. Este plan que tendría éxito, ¿no? Sería promulgado en 1876, y bueno, sin ir más lejos, lo que lograría sería pues la destitución del Lerdo de Tejada contra de la silla presidencial. Esto, lejos de solucionar los problemas dentro de la masonería, pues los ahondaría. ¿Por qué? Pues porque obviamente los ritos masónicos tomarían partido y culparían a los escoceses de una nueva inestabilidad dentro de la República, ¿no? Eh, y bueno, principalmente el rito nacional mexicano y el rito escocés antiguo y aceptado serían los que se enfrentarían más de manera constante, ¿no? Pues muchos miembros del rito nacional mexicano eran partidarios o incluso colaboradores del Lerdo de Tejada, y por lo tanto no estaban dispuestos a aceptar no solamente la imposición de Porfirio, sino aún menos una unidad pues que se buscaba más por las armas, ¿no? Además hay que tomar en cuenta que en el rito escocés, como les decía, muchos eran conservadores, y muchos de estos conservadores habían sido miembros o bien del imperio o simpatizantes del imperio de Maximiliano, ¿no? Así, entonces, el rito nacional mexicano, que en su interior tenía muchos republicanos, veían con recelo a los eximperialistas, y pues esto conflictuaba aún más esta división, ¿no? Este sería el panorama al que se enfrentaba Porfirio como político, pero también Porfirio como masón al momento de llegar al poder, ¿no? Bueno, así pues, Díaz, una vez estableciéndose en Palacio Nacional, comenzaría una política, bueno, retomaría la política de conciliación de Juárez, ¿no? Hay que aclarar también otra cosa. Porfirio Díaz, al ser liberal, lo único que haría sería, digamos, continuar y terminar el proyecto liberal de Juárez, ¿no? Él no haría otra cosa que implementar las leyes de reforma, para empezar, y continuar y capacitar y equipar a un cuerpo que sería, si bien muy asociado con Porfirio, había surgido durante la era
de Juárez, que eran los rurales, ¿no? Estas, digamos, cuerpos armados que se procuraban de defender o los caminos o ciertos poblados. Y bueno, todo esto sería retomado por Porfirio, porque recordemos, él tenía una esencia liberal, ¿no? Pero al encontrarse con este país tan dividido, él buscaría dar concesiones y mediar. Y esta mediación, pues, tendría dos principales objetivos. El primero era los conservadores, ¿no? Por lo tanto, Porfirio, si bien al principio él tendría un gabinete completamente liberal, luego de su reelección, después de que estuviera un tiempo ausente, él buscaría tener un gabinete, digamos, más campechano, ¿no? En el que hubiera tanto liberales como conservadores y que ambos aportaran al proyecto de nación mexicano. Un ejemplo de ello, que se daría tiempo después, sería la redacción del libro de México a través de los siglos, ¿no? Que sería una amalgama de la historia de México en la que participarían tanto liberales como conservadores y en el que se vería un México unificado, ¿no? Claro, no hay que olvidar ni pasar por alto que también eso tenía una función política, ¿no? Porque el fomentar esta unidad también se buscaba el mantener las diferencias. ¿Para qué? Para que no se unificaran y entonces como un político de alto rango, como lo era el presidente, pues pudiera también mantener bajo control no solo a las logias, sino, más importante, a los miembros de esas logias que podían en cualquier momento levantarse en armas, como lo había hecho él mismo, ¿no? Así pues el rito nacional mexicano, durante la época del Plan de Tuxtepec, también pasaba por una grave crisis, ¿no? Y así esta crisis había forzado el rito nacional mexicano a llamar a la unidad masónica. Entonces, digamos que cuando Porfirio llega al poder, se le había juntado todo y era el caldo de cultivo perfecto para lograr una unidad nacional y una unidad masónica, ¿no? La gente también estaba harta de la guerra, una guerra intestina, una guerra a la que ya no le veían caso, porque independientemente y por muy convencido que tú estuvieras de un bando o de otro, pues la verdad es que la gente pasaba hambre, la gente estaba insegura, los caminos no podían transitarse y ya la gente estaba harto de esto. Entonces la unidad se esperaba y la paz también. Por eso muchos dicen que Porfirio era el hombre del momento y el presidente que hacía falta, y por eso se le permitió en gran medida hacer todo lo que hizo, ¿no? El autoritarismo, el emprendimiento de acciones que reprimían de manera grave a los ciudadanos, pues se vio primero como un bien, como un mal necesario por el bien del país, ¿no? Y dentro de las logias masónicas se permitiría la unidad, ¿no? Y se llamaría a la unidad, pues, por el bien del país, ¿no? Así, entonces, se llamaba desde todos los ámbitos de la sociedad a olvidar las rencillas políticas y a que los masones se dedicaran exclusivamente al actuar masónico, ¿no? Y pues este eco, aunque al principio no tendría réplica, digamos una réplica fuerte, se iría aceptando por facciones masónicas rivales poco a poco, ¿no? Pero sí es importante entender que dentro de la masonería existía ya, a lo mejor no esta disposición, pero sí se buscaba una unidad, amén de la paz, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasaba con los masones durante la era porfiriana? Bueno, durante la era porfiriana se crearía algo que se llamaría la Gran Dieta Simbólica. ¿Y qué era la Gran Dieta Simbólica? Pues a grandes rasgos, esta unidad masónica en la que se buscaba acomodar a todos bajo un único mando. Como ya por eso es importante, ¿no? Los antecedentes, ¿no?
hartos de la guerra, hartos de la división, llegaría alguien que cumpliría con la segunda característica que yo les mencionaba, que era un hombre que buscaba y que lograría unificar a la masonería. Así pues, el 24 de febrero de 1890 aparecería publicado en la Gaceta, ¿no? Una noticia, una noticia que causaría, digamos, por lo menos un gran revuelo dentro y fuera del ámbito masónico, al menos en el país, ¿no? Y los periódicos anunciaban la reciente celebración de un pacto de unificación entre la Orden del Gran Oriente de México y el Supremo Consejo de la Masonería Escocesa, ¿no? Como vemos, estas dos facciones que estaban enconadas, que de ninguna manera antes hubieran aceptado siquiera estar uno cerca del otro, ahora se acercaban con la mejor disposición de lograr la unidad, ¿no? Y el producto de esta fusión sería, pues, la gran dieta simbólica, ¿no? Que aparentemente, ¿no? O al menos en el papel, buscaba unir a todos los grupos en una sola jurisdicción, ¿no? El objetivo que se tenía era, como se los he mencionado, el de cerrar filas en un frente ideológico mediante una homologación, ¿no? De las acciones masónicas. Y así también, pues como las logias servían como partidos políticos, pues también el actuar en conjunto para lograr políticas, para empezar, de secularización, pero también en cuanto a la unificación de simbolismos y filosofías masónicas que se llevarían a cabo asimismo en el actuar político de la nación, ¿no? La laicidad, la educación para todos, incluso los modelos que se tomaron durante la era porfiriana para la educación, por ejemplo, el modelo lancasteriano, que es en el que un niño que es más grande y que sabe más, le enseña entonces a uno más pequeño, tenía estos cimientos pues en la masonería y también pues en la religión, ¿no? Que sería eh, otro de los grupos que se incluiría, ¿no? La Iglesia Católica. Entonces así pues se crea una amalgama, ¿no? Que hacía que el país pudiera funcionar, ¿no? La creación de esta gran dieta fue promovida por el general Porfirio Díaz, para entonces ya presidente, quien en todo momento, pues él se mostraba favorable a esta iniciativa de fusión, pues él sabía que la fuerza que podría encontrar en las logias masónicas unidas, pues también permitiría gobernar mejor el país y crear un órgano central no solo dentro de las logias masónicas, sino también dentro del país, ¿no? Entonces era algo así como de tener un 2 por 1, ¿no? Se apaciguaba al país para poder gobernarlo y al mismo tiempo las logias colaboraban para que esto pudiera llevarse a cabo. Este pacto de unidad se firmó en un acto solemne, ¿no? En el templo masónico del Gran Oriente, ¿no? Ahí por la aduana de la Ciudad de México, en el centro de la ciudad, ¿no? Y una parte importante en esto es que se otorgaría a Porfirio Díaz el cargo honorífico de gran maestre y gran comendador, ¿no? Honorario y de por vida, ¿no? Ad honorem et vitam, ¿no? ¿Qué significaba esto? Pues que mientras él viviera, él iba a ser quien llevara la batuta de esta unidad, ¿no? De esta gran dieta, ¿no? Lo cual significaba, en un principio, que en él recaería el poder regir los destinos de estas nuevas, de esta nueva organización y de esta unidad, ¿no? Bueno, pero no todos los masones veían la unificación con el mismo optimismo que en gran medida lo veían, por ejemplo, los escoceses, al que pertenecía Porfirio, ¿no? Y habría este intento de unidad, pues finalmente no iría más allá del gobierno porfiriano, ¿no? Y se traduciría en nuevas pugnas, ¿no?
que las logias terminarían por abanderar, ¿no? Y resistirían sobre todo las pretensiones de centralizar, ¿no? Las logias en la Ciudad de México, ¿no? Y en el Gran Oriente por Porfirio Díaz, ¿no? Así que bien, así bien si las logias en un principio sí, en su mayoría aceptarían esta unidad, sí buscarían pues esta unificación de la ideología, de los simbolismos, de la filosofía masónica, que sería de gran utilidad para en lo posterior. Lo que no aceptarían sería la centralización, el autoritarismo y el que recayeran las actividades en una sola persona, ¿no? Digamos que aquellos que estaban en contra de esta unificación no era porque no buscaran una unidad masónica, sino porque veían el autoritarismo como la pérdida de esta autonomía que los masones tenían, ¿no? Podemos preguntarnos entonces si existen bases para afirmar que Díaz tiene un interés de unificar la masonería para controlarla y pues con ello la gran dieta simbólica pues serviría como este organismo de control. Bueno, pues bajo las evidencias que nos muestra la historiografía, podemos decir que no, aunque sí se tenía planeado, o sea, no se logró esta unidad para controlarlo, aunque sí se lograría una unidad para homologar el pensamiento masónico, ¿no? La gran dieta entonces serviría pues como esta homologación, aunque no lograría calmar a los masones partidarios de una u otra ideología, ¿no? Este autoritarismo sería retomado posteriormente por los detractores de Porfirio Díaz, ¿no? Como una muestra de que desde el principio, o sea, desde que él llegara, incluso desde antes de asumir el poder con los planes de la Noria y de Tuxtepec, Porfirio Díaz tenía una idea autoritaria y monopolizadora del poder, ¿no? Sin embargo, bueno, pues como veremos más adelante, no únicamente se buscaba la monopolización de la política ni de la masonería, sino se buscaba una unidad para que el país pudiera avanzar. La gran dieta masónica, la gran dieta simbólica serviría pues para poder hacer que el país funcionara y en ese sentido podemos decir que funcionó, ¿no? La gran dieta simbólica cumpliría con su función primordial, que sería la de permitir que el país avanzara, que las logias se unieran bajo un interés común y bajo pues simbolismos y filosofías pues bastante parecidas, ¿no? Entonces, a lo largo del gobierno de Díaz, esto sería lo que pasaría con la masonería, ¿no? Un poco también como lo que pasaría con el país, ¿no? ¿No? Porque no están alejados unos de los otros. Y también en el país se buscaría unificar y centralizar el poder, se buscaría quitar autonomía y se quitaría autonomía, de hecho yo creo que con mucho más éxito en los estados que en las logias, a los estados, los municipios, bueno, esos ni valían, y se crearían órganos, por ejemplo, paralelos entre los estados y los jefes políticos que ponía el presidente, ¿no? Un poco parece, y les puede sonar como lo que pasa en estos tiempos, ¿no? En el que existe, si bien un gobierno estatal, pero el gobierno federal busca controlar un poco más y se crean jefes políticos, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Y de ahí es importante entender que esta parte de la historia de México, y lo veremos más adelante, y Porfirio sería determinante para entender el México que vivimos hoy. Pero respecto a las logias masónicas, este capítulo de la historia sería determinante para lograr la unidad en la masonería. ¿Hasta aquí hay alguna duda respecto a la masonería durante la era porfiriana? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien que quiera externar algo antes de continuar?
con la parte final? Pareciera que no. De todas Ok, formas, si tienen dudas, ya saben, váyalas poniendo aquí en el chat o pidan la palabra, por favor. vale. Bueno, ya que entendimos la parte de la masonería, es importante también tomar el contexto histórico, ¿no? Porfirio Díaz en la historia de México ha sido uno de los pocos personajes que sigue causando polémicas, ¿no? Ni siquiera, por ejemplo, Iturbide como el primer emperador eh, que sucedería a una república, o yo creo que solo comparado con Santana, ¿no? Esta persona a la que pocos defienden y aún menos adulan, ¿no? Pero Porfirio Díaz sí tiene un papel importante, no solo en el discurso histórico, sino en la construcción de la sociedad y la institucionalidad mexicana, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros seguimos haciendo aún ahora son de herencia porfiriana, ¿no? Y esta construcción de nación que tendría Porfirio, si bien una esencia positivista y del momento, sigue siendo eh, llevada a cabo y seguiría siendo retomada, aunque pues con otros nombres y con otras digamos, representantes, pero que tendría su raigambre durante la era de Porfirio. Ahora, otra cosa importante de Porfirio Díaz es que es uno de los pocos, yo creo que de los únicos, que el único personaje histórico que envejece a lo largo del tiempo, ¿no? Nosotros nos encontramos con un Porfirio Díaz que es el coronel Porfirio Díaz, que si uno es cuidadoso y observa, por ejemplo, las calles en el centro, en el centro histórico, en la Ciudad de México o en algún otro, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? Uno puede encontrarse calles que se llaman Porfirio Díaz, pero es coronel Porfirio Díaz, ¿no? El coronel liberal, el héroe del 2 de abril, este que luchó contra los franceses y que lo sacó del país, ¿no? Luego podemos encontrarnos ya con el general Porfirio Díaz, el presidente, esta primera persona que tomaría el poder, el de los planes, el plan de la Noria, el plan de Tuxtepec, el que derrocaría a Tejada, el que establecería, digamos, pactos con los jefes políticos de todos lados. Y finalmente nos encontramos con el Porfirio Díaz ya adulto, el anciano, el represor, ¿no? El tirano, el que huiría del país, ¿no? Y esto es importante porque si a uno le dicen, por ejemplo, Benito Juárez, uno tiene una imagen de Juárez, ¿no? O tiene una imagen de Miguel de la Madrid, o de quien ustedes gusten y manden, ¿no? Pero de Porfirio Díaz sí se puede hablar de un discurso histórico que va transformándose dependiendo de la edad del propio personaje y de las acciones que va tomando, ¿no? A veces, y lo más lamentable es que ha permeado lo último que ocurrió y que, bueno, ya veremos un poco más adelante si esto es justo o no el encasillarlo dentro de una sola acción, ¿no? Pero sí es importante decir que Porfirio Díaz heredaría a las instituciones mexicanas mucho de lo que es hoy. Por ejemplo, cada 15 de septiembre sale el presidente a tocar la campana y a decir los vivas a los héroes patrios, y eso es de herencia porfiriana, ¿no? El que se tenga la imagen del gobernador o del presidente en todas las oficinas institucionales es de herencia porfiriana. Y la Secretaría de Educación en su momento sería el Ministerio de Instrucción Nacional, sería de herencia porfiriana, ¿no? Todo esto que con la llamada Revolución Mexicana no se cambiaría, y de ahí que es tan importante el tomar en cuenta lo que pasaría durante el gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Ahora, él fue entonces el hombre de la situación. Bueno, como ya lo hemos comentado, tanto dentro de la masonería como dentro de la digamos, la política pura en México, Porfirio Díaz en muchos sentidos puede llamarse el hombre de la situación. Fue una persona que gozaba en su momento de gran prestigio, ¿no? Era querido y admirado por las hazañas que había hecho,
era un gran jefe militar y de ahí que al llegar al poder su estancia en Palacio Nacional garantizaría una estabilidad sobre todo de los militares que serían muy peligrosos y determinantes a lo largo de la historia de México antes de su llegada e incluso después de su partida. ¿Por qué? Porque al ser un general respetado, garantizaría que no se levantarían en armas y por lo tanto los soldados y por lo tanto permitirían que la nación siguiera su curso, ¿no? Era un hombre de la situación porque era un hombre de mano dura que no dudaba en hacer valer, a lo mejor no la ley, pero sí una ley que permitiera funcionar al país, ¿no? Lo que pasaría con él es que, por ejemplo, al traer tanta inversión extranjera, al crear las fábricas que se crearían, iría poco a poco creándose también, junto con ello, una clase media en México que no existía. Antes, y esto es a lo mejor un poco de complicado para nosotros, entenderlo, o eras pobre o eras rico, no había un punto medio, ¿no? O no tenías para comer o tenías en abundancia, o no tenías donde vivir o tenías muchas casas. Y lo que pasaba con Porfirio es que al traer estas grandes inversiones, pues esta clase media iría creciendo y sería una clase media que no se conformaría, por ejemplo, con comer todos los días, sino quería comer bien, ¿no? O no se conformaba con tener una casa donde vivir, sino querría vivir bien. Y esto no lo podría comprender Porfirio Díaz, ¿no? Hay muchos historiadores, por ejemplo, está... Eh, eh, bueno, hay muchos historiadores que apuntan que este fue el principal problema de Porfirio Díaz, ¿no? Que no sabría entender el momento histórico que estaba pasando y de ahí que su grave error sería el no haberse ido, ¿no? Paul Garner es uno de los historiadores más importantes que ha dedicado su vida y estudio a Porfirio Díaz y él dice que el grave error de Porfirio Díaz fue, uno, no irse a tiempo y no se fue a tiempo, que es el segundo error, porque él no entendía las demandas nuevas que pedía la sociedad mexicana, ¿no? Él decía, bueno, si ya comen, ¿qué es lo que quieren? ¿Por qué quieren comer bien? Antes no comían nadie, ¿no? Antes no, nadie tenía donde vivir. Y esto se debía pues a que era un hombre que para entonces ya tenía una edad muy avanzada y que a diferencia de lo que harían otros dictadores, ¿no? Pues él no dejaría un claro heredero del poder, ¿no? Alguien que pudiera seguir lo que él había hecho, ¿no? Y tal vez ese fue el error que encaminaría a México hacia una terrible guerra. Ahora, no podemos hablar de Porfirio Díaz sin dejar pasar la revolución, ¿no? Él, en una de sus cartas, una vez que ya está en el exilio, dice que una parte de México se levantó en armas para derrocarlo y la otra parte se quedó sentada viéndolo sin hacer nada y que ambas partes le eran deudoras de algo. Y en gran parte tenía razón, ¿no? Muchos de los apóstoles revolucionarios o de las insignias revolucionarias o postrevolucionarias habrían tenido un apadrinamiento directo del gobierno de Díaz. Por ejemplo, y sin ir más lejos, Diego Rivera, ¿no? Diego Rivera sería becado a Francia por el gobierno porfiriano para estudiar artes y una vez llegando, digamos que le daría la espalda a Díaz para poder ponerse del lado de la revolución, ¿no? Madero, por ejemplo, sería otro que los historiadores dicen, por ejemplo, que todos estos personajes que se levantarían en armas, los Flores Magón, los Madero, ¿no? Por ejemplo, Felipe Ángeles, serían personas que no vivieron en un periodo de guerra, que habrían crecido en estos 32 años de paz que se tuvo en México y que de ahí, pues ellos verían como muy sencillo desde la perspectiva de estos, de los autores, por ejemplo, de Helena O'Malley, que ella diría que para ellos una guerra, pues a lo mejor no representaba
mucho o nada, no les decía nada porque ellos no habían vivido una, ¿no? Porfirio decía que jugaban a las guerritas, ¿no? Y que no sabían lo que era la guerra. Y en gran medida tenían razón, ¿no? Pues una vez que se desata la guerra, y lo vimos con Madero, pues Madero no tendría, no solamente, al principio intentaría como abanderar esta lucha, pero finalmente terminaría rebasándolo porque era algo para lo que él no estaba preparado, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues los personajes principales, al menos al principio, que se levantarían contra Díaz, serían estas personas que habían gozado de la paz porfiriana, ¿no? Esta paz porfiriana que amalgamaba las diferentes ideas, que buscaba el progreso por encima de las ideologías, y que finalmente, al toparse con una guerra tan cruenta como lo fue, y aparte larguísima como lo fue la Revolución Mexicana, pues se quedarían pues sin palabras y no sabrían al final qué hacer con esta guerra que les había salido de las manos, ¿no? Y un poco ya para ir terminando, quiero pues hablarles de por qué si hubo o no una revolución en México. Es algo que hasta la fecha sigue latente en el discurso histórico mexicano, ¿no? ¿Hubo o no una revolución, no? ¿Por qué no es una revolución? Bueno, aquí yo solamente voy a hacer unas aclaraciones, ¿no? Una revolución es, por definición, una lucha que trae consigo un cambio de régimen y de paradigma dentro de una nación determinada. Pensemos, por ejemplo, en la Revolución Francesa, ¿no? O en la Revolución Rusa. Estas revoluciones tendrían como consecuencia de la guerra un cambio en la forma de gobierno, ¿no? De una monarquía a una república, ¿no? O de ser vasallos a ser ciudadanos, ¿no? En el caso de México, esto no sería así, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo que ya les he platicado, ¿no? Este Macario Schettino, que escribe un libro en el que se llama 100 años de confusión, y explica que México no sufriría una revolución, sino, ni siquiera una, sino una serie de guerras civiles que terminarían por, pues, desquebrajar el sistema institucional mexicano, pero que finalmente con estas migajas o estos escombros que quedaban, se reedificarían las mismas instituciones, ¿no? Y como les digo, hasta la fecha sigue existiendo, pues, vestigios de estas guerras, de estas instituciones que la guerra no lograría borrar y que al contrario retomaría y a lo mejor renombraría o revestiría con el deje revolucionario, y que más bien el hecho de que se diga que fue una revolución mexicana sirve más para fines ideológicos que se llevaron a cabo después de 1821 con Obregón, con Calles, pero sobre todo con Cárdenas, para pues crear un Estado mexicano cimentado en una eventual revolución, y porque claro, si se decía que Porfirio, por ejemplo, no había sido tan mal gobernante, entonces pues no tendría razón que se haya llevado una guerra y por lo tanto la revolución no se hubiera llevado a cabo, y con ello la deslegitimación del partido único que hasta la fecha sigue existiendo, ¿no? Entonces, hablar de que hubo o no una revolución, pues tiene más implicaciones de la que uno pudiera creerse, ¿no? Pues porque todos los partidos políticos, para no ir más lejos, que existen en México el día de hoy, tienen su regambre en este discurso revolucionario. Desde el partido hegemónico que lo fue, bueno, que el partido que fue hegemónico por muchos años, que tiene su nombre Revolucionario Institucional, hasta su hijo, el PRD, ¿no? Revolucionario Democrático, hasta los que podríamos no creernos, ¿no? Como por ejemplo el PAN, cuyo apóstol principal es Madero, ¿no? Entonces, como vemos, esta idea revolucionaria va más allá que la simple política o la historia, sino es una cuestión ideológica, y las cuestiones ideológicas son más complicadas de combatir, ¿no? Los dejo para que ustedes pues reflexionen en respecto a esto, pero sí es importante decir que uno se decante o no por una u otra opción, crea o no que Porfirio fue
una u otra cosa, es importante que se le vea como un ser de su tiempo, ¿no? Un personaje que actuó como, como él creyó conveniente en ese momento y no sobreinterpretar lo que se hizo, ¿no? Así pues, Porfirio Díaz es tal vez uno de los pocos héroes que no se ha reconocido, ¿no? Él fue el héroe del 2 de abril, y que sigue un poco escondido en este panteón de héroes, eh, pero que tampoco termina de entrar en el panteón de los villanos, ¿no? No acaba de ser traidor, pero tampoco acaba de ser el Moisés de la patria, como en algún momento se le llamó, ¿no? Cuando él estaba en el poder, que se le decía que era el Moisés de México, porque guiaría a este pueblo desolado hacia un mejor futuro. Y entonces se lo tiene, como un poco está en esta imagen, cubierto sin saber muy bien qué hacer con él, ¿no? Por un lado, se tiene en Oaxaca, por ejemplo, muy en alta estima a Díaz, pero se ponen estatuas de él, por ejemplo, en Veracruz, que se van a tirar. Entonces, esto no es únicamente con Porfirio, como lo hemos visto, tiene que ver también con un discurso político y social del momento. Y pues yo creo que esta puede ser una plática que puede dar pie a que en otro momento podamos platicar sobre Díaz de manera exclusiva, sobre su figura, su imagen, ¿no? Y sin olvidar que, pues, él, como lo dirían muchos autores, Sileno Meli, Schettino, Tello Díaz, eh, él fue quien cimentaría las bases del México moderno y por lo tanto sería determinante para poder entender el México que tenemos hoy. Esto es todo por mi parte, ¿no? Les agradezco que hayan entrado a esta charla, que me hayan escuchado. Me espero para las preguntas que ustedes tengan y los invito a seguirme en mis redes sociales, ¿no? Estoy en Facebook e Instagram como @soyaaronrojas y en Facebook y en Twitter y en Instagram estoy como @a.rojas. Esto es todo por mi parte y me quedo aquí para las dudas que ustedes puedan tener al respecto de esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Aaron. Bastante interesante lo que hoy abordaste, la forma en la que hablaste sobre el personaje de Díaz, su régimen, su gobierno y la forma en la que trabajó, ¿no? En aspecto de política y en todos estos aspectos políticos que muchas veces no comprendemos porque como que la historiografía nacionalista que nos manejan no nos dejan ver como estos procesos, sino simplemente ver como la figura del Porfirio Díaz dictador, pero sin explicarte el por qué, sino simplemente es como un discurso que se creó sin un análisis como tal. Antes que nada, pues te felicito por tu presentación y te Muchas felicito por las gracias. imágenes que pusiste, que están muy buenas, me impresionaron bastante. Ahí luego me las pasas, ¿no? Porque sí estuvieron geniales, ¿eh? Sí, claro. Ok, vamos a ver qué preguntas hay. Para participar, les recuerdo, escriban aquí su pregunta o bien en el chat pidan la palabra para que yo les pueda permitir participar. Estoy seguro que va a haber algunos comentarios porque el tema es bastante amplio y deja bastantes dudas. A ver quién se anima. A ver quién se anima. Mientras alguien se anima, a ver, vamos a rescatar aquí algunas cosas. Me llamó mucho la atención lo que mencionaste sobre esta capacidad de Porfirio Díaz para lograr la unión, por así llamarla, en el grupo de los masones. O sea, cómo es que logra esta unificación que anteriormente no se había podido lograr. En un principio, si bien es cierto, se siguió esta idea del proyecto liberal de Benito Juárez. Sí me llamaba la atención cómo es que se había modificado este discurso liberal conforme fue cambiando el gobierno de Díaz. Pero ahorita con esto que explicaste, como que ya me quedó más claro, porque así como que no me quedaba claro esa transición entre una etapa y la otra de Porfirio Díaz. Y otro comentario que te quiero hacer es sobre la figura del personaje. Me llama mucho la atención cómo eh, pareciera que hasta para morir tienes que encontrar el momento adecuado, ¿no? Porque pues si
Benito Juárez hubiera continuado en el poder, no sabemos qué figura tendríamos hoy en día sobre este personaje, porque hasta eso no se pudo reelegir como lo hubiera querido, porque estoy seguro que bajo el contexto en el que se vivía, sí hubiera pensado él en la reelección, porque aparte era como una forma de darle continuidad a los proyectos Nación. Sin embargo, pues murió hasta cierto punto joven y pues lo recordamos como el gran héroe, ¿no? Hay que ver si mueres a corta edad para ser un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano, como fue el caso del buen Porfirio Díaz. Es lo que te podría comentar. Sí, sí, claro, pues para empezar, hay que tener en cuenta que Juárez buscaba constantemente legitimar su gobierno por la forma en la que él había llegado, ¿no? Él no llegó por que fuera votado, ¿no? Que también hay que tomar en cuenta que antes no existía una cuestión de voto popular como lo conocemos ahora, votaban cierta parte de la población, pero él no llegaría así, él llegaría de manera eventual, luego de, como lo habían comentado ya en otras charlas, de la renuncia del presidente, de un autogolpe de Estado que se daría como un Ford, y de ahí llegaría entonces Juárez en su papel de presidente de la Suprema Corte, ¿no? Por eso él buscaría constantemente ser legitimado en su gobierno, ¿no? Y también de ahí que buscara esta lucha encarnizada contra el imperio, ¿no? ¿Por qué? Porque era como desde su perspectiva, el que se le haya hecho a un lado, ¿no? En algo que tanto había luchado por conseguir. Ahora bien, hay que tener en cuenta que Porfirio Díaz sería uno de los principales artífices del Juárez héroe, ¿no? Él mandaría a construir el hemiciclo a Juárez, él mandaría a hacer de su cumpleaños, bueno, de su natalicio, un día feriado nacional, y pues aunque al principio eran amigos, fue su padrino, ¿no? Al final, pues justo por estas pugnas ideológicas terminarían odiándose y aún con todo este conflicto político ideológico, él comenzaría y emprendería la construcción de la idea del Juárez héroe, el Juárez que había luchado contra el imperio, el Juárez que había antepuesto su interés y su vida para salvaguardar la república, cuando, bueno, en realidad hay muchas cosas que pueden decirse de Juárez que pues a muchos liberales incluso ahora le darían náuseas, ¿no? Como el Tratado Maclean Ocampo, por ejemplo, y que buscaba prácticamente regalar la parte norte del país, ¿no? Cosas como esas que pues no se dicen, ¿no? Y que el no decirlas pues trae implicaciones como el no entender correctamente la dimensión de las cosas, ¿no? Si bien sí, Juárez murió a tiempo, yo creo que también uno de los problemas de Díaz fue justamente el que dije, ¿no? No nombrar o no tener un sucesor claro al momento de su partida. Otra cosa que no dije fue que Porfirio a Porfirio no lo derrocaron. Porfirio renunció, ¿no? Entonces, al renunciar, pues, aunque se ha intentado en la historiografía o en el discurso oficial, pues ponerlo así como que él se fue cabizbajo y lo echaron del país, lo cierto es que él todavía se tomó el tiempo de ir y presentar su renuncia con los diputados, lo despidieron con honores en Veracruz, incluso cuando llegó a Francia se le dio un recibimiento de jefe de Estado, ¿no? Se le dio el sable de Napoleón y él vivió muy cómodamente, ¿no? Y pudo regresar. Él pudo haber regresado y no quiso porque justo en ese momento estaba la pugna con Bernardo Reyes, ¿no? Y él dijo que su regreso a Oaxaca, lo único que haría sería decantar la balanza hacia uno u otro bando y él no quería eso, ¿no? Díaz murió fuera de México y una vez que estuvo fuera, pues fue cuando empezarían a tratarle pues como un villano, sobre todo por el gobierno revolucionario de Obregón, ¿no? Eso es algo que debe de entenderse, ¿no? No se puede entender a Juárez sin Díaz, ¿no? Y es ahí otra aportación de Díaz a la cotidianidad mexicana. Muchas gracias, Aarón. Vamos a ver si alguien gusta participar. Los veo muy
más bien los percibo muy callados. Vamos a ver si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Felicitar incluso al expositor, que fue bastante buena su presentación. No sé si alguien quiera decir algunas palabras. Vamos a ver si alguien se anima. Pareciera que no se quieren animar. Yo te hago otro comentario que también, si nadie quiere, pues yo aprovecho, que la verdad a mí sí me pareció bastante interesante. Me gustaría comentar algo con referente a la situación actual en el país. Hace poco tiempo, nuestro actual presidente mandó a, bueno, mejor dicho, hubo una controversia sobre los restos de Porfirio Díaz. Supongo que debes recordarlo, de que si iban o no a regresar al país. Y en esta ocasión, AMLO nos dijo, o mejor dicho, dijo públicamente que la visión de héroe o villano la iba a dejar acorde a como cada mexicano lo quisiera interpretar, es decir, dio una interpretación libre para cada mexicano, que cada quien creara sus propias conclusiones sobre la figura de Díaz. A mí, en lo personal, algo que me llama mucho la atención de esto, de las conclusiones históricas que un mexicano puede sacar acerca de la figura de Porfirio Díaz, creo que es un problema porque pues valdría la pena preguntarnos hasta qué punto el mexicano, en términos generales, tiene conocimientos de historiografía. ¿Cómo puede crearse una opinión de un personaje histórico si no lee historiografía? No sé qué puedas decir aquí al respecto. Sí, bueno, esto es un tema controversial en muchos sentidos, ¿no? El primero es que no es la función de un jefe de Estado el decir quién es o no un villano o un héroe, ¿no? Eso se da a partir de una serie de contextos históricos sociales que no dependen o no deberían depender de un gobierno u otro, ¿no? En América Latina hay mucho este problema en el que lo hemos visto y sobre todo en este gobierno se han dado por intentar apropiarse o monopolizar el discurso histórico y de maneras absurdas, por ejemplo, como votar las placas de Díaz Ordaz del metro, ¿no? O de retirar estatuas de Colón. Aquí la controversia surgió porque el Panteón de Montparnasse dijo que en estas fechas, no recuerdo exactamente cuándo, se cumplía el tiempo que Porfirio Díaz había pagado para que sus restos estuvieran ahí. Entonces, se abría una posibilidad para que pudiera regresar los restos de Porfirio a México y enterrarse en Oaxaca, como él mismo lo dijo, ¿no? La utilización que este gobierno ha hecho de la historia es muy delicada porque si bien he escuchado muchos compañeros que dicen que aplauden el que se hable más de historia y el que se mencione el discurso histórico, pues yo creo que más que utilizarse y aplaudir el discurso histórico deberíamos de cuestionarnos con qué finalidad lo hace, ¿no? Porque sí se habla de historia más que en otros sexenios, es cierto, pero de qué manera y con qué finalidad, ¿no? Por ejemplo, lo que se hizo apenas el 16 de septiembre, ¿no? Una celebración también porfiriana, ¿no? ¿Y qué se hizo? Pues lo que se hizo fue poner el águila republicana de Juárez, ¿no? Y la gente decía, bueno, es que es la historia de México. Pues sí, pero se está celebrando la independencia, no el triunfo de la República, no se está celebrando la entrada de Juárez, no, es la independencia, ¿no? En ese caso que se ponga el águila imperial de Iturbide, ¿no? O la bandera de las tres garantías, ¿no? Y esta utilización de la historia, pues lo único que hace es que aquellos que, como tú dices, no tienen un conocimiento profundo de historia o de historia y que no leen menos historiografía, pues se conformen con esto que además es muy llamativo, ¿no? Los chismes de la historia, los pleitos de cama entre que nada abonan a un correcto entendimiento de la historia y que dejan a medias una comprensión cabal de lo que pasó, ¿no? Y tú lo decías ahora que terminó mi presentación, ¿no? Si solamente se ve una parte, es complicado entender el por qué se hizo tal o cual cosa, ¿no? Si uno únicamente se lee, no sé, México Bárbaro,
pues va a decir, ay, Porfirio era terrible, cuando México Bárbaro fue un libro encomendado por el gobierno de Estados Unidos para deslegitimar a Díaz y tener una excusa para poder reconocer el régimen revolucionario, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no se profundiza en el análisis de lo que se lee o lo que se escucha, lo diga el presidente o lo diga un historiador, ¿no? Pues entonces, dejarlo a cada quien el entender la historia, pues se queda a medias, ¿no? Porque cada quien tiene una idea de lo que pasó, ¿no? Y es muy complicado que eso cambie si no se aportan hechos, ¿no? Y tan es complicado que hasta la fecha hay muchos historiadores de nuestra facultad que siguen diciéndole, por ejemplo, aztecas a los mexicas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la historiografía les dice aztecas, ¿no? Entonces, si con algo tan sencillo, ¿no? Como es eso, causa revuelo, ahora imagínate con la figura de una persona que fue determinante para poder refundar una nación y que hasta la fecha sigue causando polémica, ¿no? Yo creo que para evitar eso podría hacerse como lo ha hecho, por ejemplo, el área cultural del Senado de la República a cargo de una profesora de la facultad, Marta López, ¿no? Que hace, por ejemplo, pláticas en las que se invita a gente de uno y otro bando y discuten, ¿no? O apenas ahora con lo que pasó Alejandro Rosas, que bueno, no es muy de mi agrado, pero aplaudo la iniciativa de igual mostrar posturas, por ejemplo, respecto a Cortés, se invita a historiadores de uno y otro bando y los pone en un libro, ¿no? Pero entonces ya tienes tú dos posiciones que tú puedes leer en un libro sencillo, con una prosa, digamos, accesible a todos, y entonces sí, uno puede decir, lee esto y ya te formas tú de tu propia opinión, ¿no? Pero dejarlo hacia el aire mientras en los hechos se sigue atacando y se sigue menoscabando, pues lo único que hace es, uno, causar confusión y dos, acrecentar esta idea de que pues existen héroes y villanos por completo y no personajes con matices que actuaron como creyeron conveniente en un momento u otro. Claro que sí, Aarón, estoy de acuerdo con lo que mencionas. De hecho, creo que el hecho de no saber analizar las fuentes históricas o quedarnos solamente con una visión, tal como mencionaste con México Bárbaro, también creo que algo que nos hace falta mucho en términos generales a los mexicanos es entender el contexto en el que se escribe cada fuente. Simplemente México Bárbaro, para empezar, es un texto periodístico. Se le puede clasificar en periodismo. Y pues sabemos que a la prensa casi no le gusta hacer revuelo, ¿no? No le gusta como que ahí meter como ahí querer crear polémica, ¿no? Por no decir otras palabras. Y pues bueno, en el segundo aspecto, lo que mencionaste sobre la historia, creo que por desgracia seguimos con esta idea de que la historia son chismes, de que la historia son datos, de que son el típico sabías qué, o así datos que realmente no se analizan. Entonces yo creo que lo que hace falta es justamente analizar el discurso histórico, motivar a la gente a que poco a poco vaya desarrollando un pensamiento crítico con la lectura de fuentes, que además no solamente te va a permitir entender el proceso histórico, sino entender el propio presente o aplicarlo en otros aspectos. Simplemente si tú como persona aprendes a analizar fuentes de información, no te vas a dejar llevar por las típicas fake news, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vas a analizar el discurso, ya vas a analizar cada noticia periodística y te sirve para tu día a día. Yo te puedo decir, por ejemplo, que algo que sí se puede aplaudir de este gobierno, del actual gobierno, es que se abren espacios para la historia. Se nos da espacio a varios historiadores, pero creo que ahora depende de nosotros hacer que la población ya no se quede con el típico dato, sino que los motivemos a reflexionar, que los motivemos a analizar los procesos históricos. Justamente en este contexto salió este proyecto de charlas sobre historia de México, donde justamente buscamos eso, que la gente, uno, tenga una visión diferente de lo que te manejan los libros de texto. Y dos, motivar a la misma gente que nos escucha y que nos ve, ya sea aquí en vivo o en las transmisiones por YouTube, a que justamente puedan analizar los textos que se les llegan a sugerir y hacer un contraste, justamente para que podamos entender de mejor manera los procesos históricos.
Eso es lo que yo podría complementar respecto a lo que dijiste. Y pues bueno, no sé si ya para terminar, a ver, creo que aquí tenemos algo. Déjenme ver. Nos dice Loza Brígido Juan Manuel. Siempre es un gusto escucharte, un honor poder aprender de ti. Eres una persona muy preparada. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias por tu comentario, Juan Manuel. No sé si alguien más quiera comentar algo, sino para dar por finalizada la charla del día de hoy. Vamos a ver si alguien se anima. Un último comentario. Ok, Elizabeth Juárez, adelante. Hola, espero que me escuche. Sí, Sí, te escucho bien. vale. Y por ejemplo, para ayudar a matizar, pues justamente esto, que no existen héroes ni villanos, ¿no? Y que en realidad son personas y personajes más profundos y no solamente un blanco y negro. ¿Podrías recomendarnos como, no sé, alguna novela histórica? O no sé, alguna caricatura política, bueno, algún caricaturista o algo así, porque si bien nosotros con la formación de historiadores podemos, pues no sé, entender estas profundidades para quienes no se dedican a la historia o para quienes están cursando preparatoria o secundaria, donde pues se sigue preservando este discurso. ¿Qué podrías recomendarnos como alguna novela o algo así que ayude a abrir como estos canales de discusión? Claro, pues novelas al respecto hay muchas, ¿no? Y de muchos personajes, ¿no? Hay una escrita por un historiador, es Héctor Zagal, que por cierto tiene un programa en Radio Fórmula, una cosa así, eh, es de Maximiliano, ¿no? Y se llama Imperio. Y es una novela muy buena, es muy cortita, no tendrá más de 150 páginas, pero narra los últimos, creo que 3 días de Maximiliano, ¿no? Y entonces se habla entre monólogos, pues le da vida, por ejemplo, a Carlota o a Miramón y explica qué es lo que Maximiliano sentía, ¿no? Hay una frase muy buena en la que decían, es que a mí me engañaron, ¿no? Porque me prometieron algo, pero también yo me dejé engañar porque vine a México por mi ansia de poder, ¿no? Entonces se muestra persona que no solamente es bueno o malo, también apenas cuando fue el 100 aniversario del natalicio de Díaz, sacaron un documental muy bueno que en su momento estuvo en YouTube, ahora no lo he podido encontrar, pero el tráiler de este docudrama, porque, bueno, los docudramas, para los que no saben, son estos documentales en los que sí salen expertos, de hecho ahí sale, por ejemplo, muchos historiadores que se han dedicado a Porfirio Díaz, y después, y platican una parte de la historia, y después la actúan, ¿no? Bueno, los expertos no, sino se actúa esta parte que se explicó, y entonces la gente puede entender mejor lo que pasó, porque una cosa es que te digan, sí, luchó en la batalla del 2 de abril, y otras que tú veas cómo se realizó la batalla, que veas los papeles que tuvieron, y estos docudramas son muy importantes desde mi perspectiva, porque acercan a personas que no son expertas en el tema, y se los muestran los temas de una manera diferente, y justo, ¿no? Como también participan expertos, pues uno puede formarse una visión diferente de los hechos históricos, ¿no? De estos hay muchos, de muchos temas. De Porfirio también ha escrito una persona que, por cierto, no es historiadora, pero ha escrito de Porfirio Díaz, se llama Yo Díaz, y también ha escrito uno de Iturbide, que se llama Iturbide, el verdadero padre de la patria, y pues justo, ¿no? Pues se llama Pedro J. Fernández, y busca justo, ¿no? Dar una visión más humana de los hechos históricos. Esto es más complicado porque, bueno, son libros mucho más gruesos, aunque son textos, pues no especializados, pues sí, a la gente, pues no es tan fácil que se eche 600 páginas, ¿no?
pero yo apostaría más por estos docudramas. Hay uno de Iturbide, hay de Porfirio, incluso hay de los zares de Rusia, ¿no? Hay un documental en Netflix que justo es un docudrama en el que narran por un lado la historia y por el otro la actúan, y entonces es más fácil que uno pueda empatizar con los personajes que si solo los ve en papel, ¿no? Yo creo que esto deberíamos ocupar los historiadores fuera y dentro de las aulas de clase para poder acercar a las personas que no son expertas o que no tienen la más mínima intención de leer la historiografía del tema, pues para que puedan tener, digamos, un acercamiento mejor de lo que, de lo que pasó de una manera diferente, ¿no? Y ya uno a partir de eso, ahora sí, pueda decir, pues ahí les dejo a ustedes que digan si fue bueno o malo, ¿no? Muchas gracias, Aarón. Y gracias por tu pregunta, Elizabeth. Bueno, aquí en el chat les puse unos de los textos que dijiste, Aarón. Espero haber escrito bien. Me quedó duda con el de Héctor Zagal. No sé si esté bien escrito. Es con Z. Sí, Es con pero, Z. Oh, sí, ok. pero sí lo encuentra uno. Es una persona pues famosa y de hecho él, este libro de Imperio después se adaptó a una obra de teatro que presentan, o bueno, presentaban antes de la pandemia, en el Alcázar de Chapultepec, ¿no? Entonces es muy interesante porque ahí no retoman toda la obra, es únicamente el monólogo del emperador, pero pues es ver al emperador materializado en el Alcázar, donde él vivía, donde eh, se enojaba, donde estaba con su mujer, y pues este tipo de cosas son las que nosotros como historiadores deberíamos de promover, incluso atreverme a decir, de aventarnos a hacer, ¿no? Porque estamos dejando que otras personas, que no está mal, pero que a lo mejor al no ser historiadores se puede prestar más como a chismes, ¿no? Como este de los conspiradores, ¿no? Que hablan y entonces el día tal, a la hora tal, y eso no sirve, ¿no? O sea, sirve más en entender los procesos y para eso pues estamos los historiadores y yo siento que no debemos de tener miedo a aventarnos a hacer este tipo de proyectos, incluso nosotros mismos, porque a veces pues el financiamiento es el que nos impide este tipo de cosas, pero así como lo has hecho tú, Fausto, pues a lo mejor hacer un grupo de historiadores el que nos aventemos a hacer textos de divulgación, acercarlo a la gente, pues con la única finalidad de que puedan entender mejor pues la historia propia que les da identidad, ¿no? Claro que sí, Aarón. De hecho, es una muy buena propuesta lo que mencionas. Ojalá se vayan abriendo los canales, ¿no? Para poderlo realizar en su momento. Y si te fijas, Aarón, aquí te están dejando varias felicitaciones en el chat, ahí para que las revises. Y pues bueno, creo que con esto terminaríamos la charla del día de hoy. Igual de un poquito más de tiempo porque pues tuvimos fallas al inicio para Sí, es que compensarlo. la tecnología no tiene palabra de honor. Ya ves cómo es. Pero pues bueno, entonces pareciera que ya es todo por el día de hoy. Agradezco mucho, Aarón, que hayas acompañado este día. Y pues bueno, una vez más te doy las gracias y le doy las gracias a las personas que nos acompañaron y espero poderlos ver la próxima semana en una próxima edición de charlas sobre historia de México con temática de masonería. Hasta Hasta luego. luego, buenas noches. Buenas noches.